Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del Consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena, María la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Usted busca a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vaya a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hasta aquí la palabra. El texto en esta tarde, que podríamos titularlo Del sepulcro a la victoria. Ese sería el texto de nuestro mensaje en esta tarde. Aquí empieza el texto que hemos leído hablando de que al llegar la noche antes del día de reposo. Fijaos bien, allá estaba Jesús, en la cruz, agonizante, muerto, realmente, pero no había nadie. Todos, como hemos dicho en varias ocasiones, habían huido, no estaban en el lugar. No hay referencia de que estuviera en ese momento la Virgen María. Se supone que Juan cogió a la madre de Jesús y la acompañó al lugar, a otro lugar, para que aquella mujer, esta santa mujer, esta madre dolorosa, pudiera descansar un poco, si cabe, de su dolor. Allí no había nadie. Sin embargo, Dios provee siempre. En el plan que tiene para la salvación, Él no podía consentir que las alimañas o las aves de los cielos pudieran destrozar el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo. Podría haber tocado el corazón de los discípulos, pero Él quiere darnos una lección en esta tarde también.
Y no. Habían dos fariseos, dos principales fariseos, dos sacerdotes del Sanedrín, hombres que de alguna manera eran discípulos de Jesús, pero no declarados. Eran hombres que tenían miedo de declarar su fe en Jesús de Nazaret. Sin embargo, allí estaba el poder de Dios, el amor a Jesús. La injusticia que se cometió con él les hizo permanecer allí, quietos, para que la plebe pudieran verlos, para que sus propios compañeros, sacerdotes o no, pudieran ver cómo allí también estaban José de Arimatea y Nicodemo. Allí estaban. Eran momentos malos. Ellos perderían toda credibilidad, pero no les importaba, porque el poder de Dios era más fuerte que cualquier otra causa humana. Estarían dispuestos incluso a morir. El poder de Dios cayó sobre sus vidas y fueron cambiados sus cosas, sus intereses, sus prerrogativas, y ya no querían nada de este mundo sino estar presente en aquel acto único de la muerte y del sacrificio de nuestro Señor. Por eso el texto empieza así: al llegar la noche, antes del día de reposo. Era necesario quitar, bajar de la cruz, desprenderlo de la cruz al Rey de la vida. En esos momentos de muerte, él no solamente era muerto, sino que él mismo era la muerte, porque baja a los infiernos, a un lugar que nunca debió ir. Y allí estuvo y bajó a los infiernos, dice el credo del siglo III, y que nosotros hacemos nuestro, y bajó a los infiernos. Lo hemos dicho muchas veces, pero hoy en día, para recordarlo, para meditar en que quien tenía que bajar éramos nosotros. Él, nuestro hermano, se puso en nuestro lugar. Nadie ni nada nos podía quitar la salvación. Nadie ni nada podía pagar ese precio, sino Jesús en la cruz, pero más al bajar, donde nosotros tendríamos que haber bajado. Por eso, aquellos dos hombres, aquellos dos hermanos nuestros, aquellos principales sacerdotes, habían comprendido, habían entendido, habían seguramente leído muchas veces el texto de Isaías, y aquel día como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció y no abrió su boca, solamente para decir que aquel momento había terminado. Y esto nos debe de llenar a nosotros, por un lado, de seguridad y por otro lado de preocupación. Seguridad porque ese sacrificio representó mucho para cada uno de los hijos de Dios. Nunca podremos entender, comprender en una mínima expresión lo que no solamente los sufrimientos físicos que fueron y muchos sufrimientos físicos que el mundo alardea en procesiones
para que la gente vea todo ese sufrimiento de Jesucristo y todo el sufrimiento de la Virgen María, y siendo así, hubo un sufrimiento mayor. La Iglesia Católica en ese sentido no ha comprendido nada, mejor dicho, se ha olvidado de todo lo que era verdad y que está incluso en sus Biblias como en las nuestras. No fue que también duro el calvario que tuvo que soportar, pero el dolor físico era el de aquellos otros hombres que le acompañaron exactamente o peor que el del mismo Jesús, porque al menos a él le acercaron vinagre. ¿No es, siendo terrible todo esto, hermano y hermana, lo principal? Es importante por la humillación que significaba que él estuviera allá arriba. Lo que en realidad debió doler mucho más a nuestro Señor Jesucristo fue bajar a los infiernos. Que pase de mí este cáliz, lo dijo en vida, porque él sabía a dónde tenía que ir. Por eso, hermanos, es importante que nosotros veamos este último episodio de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hablamos de ello. Tenemos que hablar para poder comprender en su justa medida que allí no había nadie. Dos personas que estaban no bien ubicadas según el mundo. Ningún discípulo. Nadie. No fue en Pedro la negación aquellas 3 veces, sino esta también. No estaba con su maestro. No. Él no obedeció a Dios. Por eso los que no son muy obedientes a la palabra de Dios, siempre se acogen a las tradiciones. Sabían que estaba a punto de terminar. Seguramente ellos comprendían que no podían bajar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, José y Nicodemo se van al pretorio y le dicen a Pilato que por favor le den autorización para bajar el cuerpo de su maestro antes de que llegue la noche, porque no podrían bajarlo por ley. Sin embargo, Pilato, asombrosamente, incluso en contra de que se podía, un hombre que se había lavado las manos, que no quería problemas, se iba a encontrar con un problema ante los sacerdotes, ante ellos, por dejar descender de la cruz a Jesús el Nazareno. Pero era más fuerte el poder de Dios en la vida, en ese momento, en Pilato, para que autorizase que todos sus intereses. Por lo tanto, políticamente no era correcto, pero lo hizo porque era necesario que bajase de la cruz. Aquellos que le siguió durante 3 años, aquellos tenían que haber estado allí hasta el final. No fue solamente Judas quien lo abandonó y lo traicionó. Fueron todos ellos excepto Juan, todos ellos excepto José de Arimatea y Nicodemo. Fueron todos. Quizás algunas mujeres, de las mujeres estarían a lo lejos. La enseñanza que encontramos
hermano y hermana, aquí en estos versículos es que hay muchos Josés y Nicodemos que nosotros no conocemos y que no están aquí ni en ninguna de nuestras iglesias. El Señor tiene pueblo aquí, en Málaga, en Soriano. El Señor tiene pueblo, pero no vemos bendiciones. Algo pasa en nuestras vidas espirituales y en la vida de la iglesia. Algo está ocurriendo que no es bueno. Ay de nosotros, ay de aquellos que ponen enfrente suyo al Dios vivo. Por eso, nosotros no estábamos allí tampoco. Hombre, Juan, nosotros no habíamos nacido. Pero es que no entendemos el tiempo de Dios. Hablábamos esta mañana, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios es eterno. En la mente de Dios estabas tú desde el principio, antes que los mundos fueran. Eso lo puedes comprender. Estaba tú porque Él te amó, porque Él te eligió, porque Él te sacó. En ese tiempo eterno ya te conoció. Es que no es nuestro tiempo, es que no es el tiempo de la tierra, el tiempo nuestro no es el tiempo de nada más que de nosotros y de nuestro planeta. Fuera hay otro tiempo, otras circunstancias diferentes, y en Dios es eterno, es un presente, como digo a veces, por definirlo de alguna manera, un presente eterno. Nosotros, como ellos, tuvimos miedo de estar allí. Cuando no estamos aquí, cuando no estamos en oración, ante la adversidad, ante los problemas, ante la enfermedad, cuando estamos ausentes, estando sentados aquí. Y tantas cosas como diríamos. Esas ausencias el Señor la tapó con su Hijo Jesucristo. Por eso y por otras cosas bajó a los infiernos. Fueron, repito, 2 fariseos los quienes se preocuparon de dar sepultura al Nazareno. Y fue Pilato, un gentil, quien permitió que se le diera sepultura. No fue por ninguno de los discípulos. No fue por nosotros también, no fue por nosotros. Aunque físicamente no estábamos. Pero seguro que el Señor te vio antes de expirar. Porque te amó y lo hizo por ti y por mí, particularmente por cada uno de nosotros. Y no te vio. No te vio. No me vio. Por eso nuestro Dios no recurrió a ninguno de sus discípulos, sino eligió a esos 2 hombres y a unas poquitas mujeres que no citan claramente, pero que estaban allí seguro. Por eso no recurrió el Señor, Dios Padre, a ellos para nada. Humanamente no tenemos una respuesta a la reacción o a la acción de estos 2 fariseos, sacerdotes. En ese caso, si hubieran sido los discípulos, hubiera ocurrido algo que sería comprensible, pero no fue así. Repito, porque el concepto tiene que quedar muy claro en esta tarde, sino que su gracia se manifestó a estos 2 hombres y la gracia les transformó. No solamente sus vidas, sino sus prioridades. Quizá ninguno de los discípulos tenía nada que perder, ya eran nazarenos como Jesús, pero a aquellos hombres no le importó su vida, ni su posición. Estuvieron allí.
allí, para que todo el mundo le viera. Hubo en ellos una conversión de tal manera que llegó ni tan siquiera a importarle lo que le pudiera a ellos suceder. Esa gracia, hermano, de la que hablamos, les transformó. Les transformó. No podemos poner delante de nuestros ojos espirituales un manto o un velo para no ver la realidad espiritual de nuestras vidas. Nosotros nos creemos a nivel humano que somos el centro del universo, donde todo gira a nuestro alrededor. Y no somos nadie. Y dice la Escritura, a los que piensan así, tú eres un pobre hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros queremos hasta controlar la creación. Y no nos damos cuenta que no controlamos ni tan siquiera nuestras vidas. ¿Dónde está el final del más allá? ¿Dónde está, hasta dónde nosotros podemos comprender? ¿Hasta qué medida nosotros podemos llegar a conocer este episodio del que estamos hablando esta tarde? Nosotros, como parte de la humanidad, estamos incapacitados para dar respuestas a solo lo que ve, a todo lo que ves. No solamente mirando el firmamento, sino mirándote a ti mismo y a ti misma. No tenemos respuestas, solamente tenemos esa herramienta que el Señor puso en nuestras manos, en nuestro espíritu, y esa herramienta es la oración. Por eso, repetimos nuevamente, Dios utilizó a aquellos hombres por pura gracia. Él podría haber enviado legiones de ángeles, pero la redención, tu redención, mi redención o condenación, digo bien, tenía que ser completada en el Calvario. Al que no perdonó ni a su propio Hijo, ¿te va a perdonar a ti? Pues sí. ¿A mí? Pues sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a perdonarnos aquel que no perdonó ni a su propio Hijo? Esta, hermano, hermana, es una pregunta importantísima que nosotros nos tenemos que hacer cada uno con temblor y con temor, como hacían los antiguos, nuestros hermanos en la fe. Con temor y temblor salían nuestros hermanos de las iglesias, con ese temor, con ese temblor, con ese llanto de ver la situación del Cordero, del Hijo de Dios, por causa de cada uno de ellos y de nosotros. Podemos nosotros descansar de nuestra seguridad de salvación, lo que el corazón, nuestro corazón, cree, siente. Podemos responder afirmativamente a esta pregunta si es positivamente que sí. Estoy en el buen camino. Sin embargo, debemos de analizar nuestra vida, analizar nuestro corazón, es decir, analizarnos a nosotros mismos. ¿Quién puede conocernos mejor que nosotros mismos? De tanto engaño que hay en nuestras vidas, vamos desconociendo lo fundamental de nosotros mismos. No olvidemos lo que la palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas.
¿quién lo comprenderá? Engañoso es tu corazón, engañoso es mi corazón, más que todas las cosas. No podemos engañar a los demás y no podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Debemos, como el peregrino, y deberíamos leer esta novela escrita por John Bunyan, ¿verdad? Una y otra vez, porque la historia de cualquier ser humano es también nuestra historia. Debemos conocer los caminos, debemos conocer los peligros para alcanzar plenamente la salvación, no por nuestras fuerzas. Pero debemos preocuparnos cuando nos alejamos de Dios y de su iglesia. Por eso, debemos saber dónde está el peligro. Esto es importante para nuestras vidas y para la vida de los nuestros. En definitiva, tenemos que descubrir quiénes somos, cómo somos ante los ojos de Dios. ¿Cómo nos verá Dios? ¿Cómo nos ve Dios ante situaciones, ante palabras, ante celos, ante contiendas, ante habladurías, etcétera, etcétera, etcétera? Y hoy con los medios de comunicación, ¿qué tenemos? La Iglesia tiene, en general, no hablo de aquí, la Iglesia en general tiene un problema muy grave. Hoy, en esta época de la comunicación, sea por internet, sea con el teléfono, leía, escuchaba un mensaje hace muchos años, ya está con el señor, el pastor de Welling, donde está el colegio bíblico, de la escuela bíblica de la misión a la que María y yo pertenecemos, o pertenecía antes, la IMF. Y aquel hombre, en una de sus predicaciones, tuvo que decir: por favor, os pido que haya paz. Y la única forma de que haya paz es que colguéis los teléfonos. Colguéis los teléfonos. En aquella época no había el de esto de llamada. Ahora ves cuando te llama y quién te llama. Colgar los teléfonos. Hoy todo se ha disparado. La Iglesia tiene un grave problema, no aquí, en general. Solo así, viéndonos tal como somos, no mirando tanto a los demás, sino mirándonos a nosotros mismos, podemos ver nuestra suciedad y así podremos sentir la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así podremos clamar por perdón y ver que por su gracia lo que necesitas para reconciliarte con Dios, y solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y ser como estos dos hombres de Dios, José de Arimatea y Nicodemos, porque necesitamos para nuestra vida personal, para nuestras relaciones, tener paz. Y no hablo de la paz que el mundo da, hablo de la paz de espíritu. De la paz de espíritu. Debemos reconciliarnos con la paz de Dios. Tenemos que mirar hacia Dios en su palabra. Lo vemos, lo tenemos. Y vernos tal como somos para sentir el pecado, hasta sentir, mejor dicho, el peso del pecado en nosotros. Ellos dos, José y Nicodemo, estuvieron en el lugar correcto, en el lugar adecuado. ¿Dónde estábamos? ¿O dónde estamos nosotros? Hay que hacer un examen de conciencia. ¿Dónde estamos nosotros? Solo en Cristo está la respuesta, no solamente para la salvación, sino para nuestra relación. No podemos tener relación con Dios, no podemos tener relación con Cristo, no podemos tener un buen hacer del Espíritu Santo en nuestras vidas si no nos reconciliamos
primero con Dios en oración y después con todo aquello que nos separa de Dios. En la Escritura conocemos dónde está la respuesta. En Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, como cantamos muchas veces. Solo en Cristo está la respuesta a nuestros problemas, a nuestras dificultades y, como decíamos esta mañana en relación con esto, a nuestras enfermedades, a todo cuanto pasa en nuestra vida. No es gratuito, es porque en alguna medida algo está fallando, algo está ocurriendo que no es bueno. ¿Estamos escondidos en el aposento o estamos allí en la cruz tratando de descolgar a Jesús? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Que el Señor nos ayude.